어떻게 하면 이걸 감당할 수 있을까? Entonces, ¿cómo nos podremos encargar de hacer todo esto? 하나님이 우리에게 완벽한 복음과 성경의 복음과 성경의 전도를 이미 수십 년 동안 훈련시켜 주셨고 Dios ya nos entrenó con el evangelio completo, con el evangelio perfecto desde ya muchos años atrás. 현장에는 예비된 제자가 있다는 사실을 확인하게 됐어요. Y confirmamos que en el campo hay discípulos preparados. 그러니까 사도 바울이 사도행전 16장, 17장, 18장에 각 지역에 가서 루디아, 야손, 브리스가 부부 같은 제자를 찾게 되고 Así como el apóstol Pablo buscó en Hechos 16 y 17 y 18 a personas como a Lidia, Priscila y también a Jasón. 그 제자는 하나님이 준비하신 제자. Son discípulos que Dios había preparado. 그 나라를 살리고 그 지역을 살릴 수 있는 제자고. Son discípulos que están preparados en su país para salvar a su país. 로마서 16장에 보면 알지만 이 멤버들은 자기 지역도 살리고 로마도 살렸던 인물들이 됩니다. Y si nosotros miramos en Romanos 16 podemos ver que estas personas no solo salvaron a su región sino a Roma también. 저희는 각 나라에 다니면서 루디아와 야손을 찾는 거죠. Entonces nosotros estamos buscando estas lidias, estos jasones en cada lugar. 그러니까 찾기 위해서 다양한 형태의 집회도 하고 많은 사람들을 만납니다. Y para buscarlos nosotros hacemos conferencias y nos encontramos con varios tipos de personas. 그건 다 서론입니다. Pero todo esto es una introducción. 그거 하면서 이 예비된 제자를 찾는 거죠. Haciendo esto nosotros buscamos al discípulo preparado. 저희가 어제까지 그 서론을 한 겁니다. Hasta ayer fue esta introducción. 그래서 파나마에 여러분들을 찾은 겁니다. Y entonces en Panamá vemos que están ustedes. 이분들에게 진짜 올바른 복음과 성경의 전도를 구체적으로 도움을 드리는 겁니다. Entonces verdaderamente los queremos ayudar con lo que es el evangelio y también el evangelismo de la Biblia. 그러면 이분들을 통해서 그 지역과 그 나라에 실제로 하나님 전도 운동을 일으키십니다. Entonces a través de estas personas Dios causará el movimiento de evangelismo en este país. 지금은 그동안 일어났던 여러 나라에 대한 제자를 찾고 그 제자를 통해서 어떤 일이 벌어졌는지를 여러분한테 보고를 드릴 겁니다. Entonces ahora les vamos a dar un breve informe de cómo es que Dios nos guió para esto, en qué países hemos entrado y cómo se han encontrado los discípulos en cada país. 실제로 이 보고를 듣게 되면 보게 되면 여러분들이 앞으로 어떻게 인도받아야 될지도 조금 먼저 감이 좀 잡힐 것 같아요. Y yo creo que cuando vean y escuchen este informe tendrán como una mejor perspectiva de cómo hacer esto de encontrar los discípulos. 그리고 앞으로 어떻게 파나마를 복음화할까, 전도운동을 일으킬까, 파나마를 통해서 중남미 복음화할까를 같이 고민하는 그리고 이렇게 실제로 전도운동을 같이 하는 그런 시작이 되었으면 좋겠습니다. Y me gustaría que fuera un inicio para que nosotros pensáramos entonces cómo vamos a salvar a Panamá, cómo es que se va a hacer el movimiento de evangelismo y cómo a través de toda la evangelización en Panamá es que se va a salvar a Latinoamérica. Me gustaría que fuera el inicio para que pensáramos en esto bien. 그냥 이런 일이 있었다 이게 지금 중요한 게 Lo 아니고 importante no es solo ocurrió esto ya, 이 흐름 속에 여러분들이 연결된 거거든요. sino que en esta corriente estamos conectados ahora con ustedes. 그런 마음으로 보시면 됩니다. Entonces me gustaría que lo vieran de esta manera. 지난주에 콜롬비아까지 사역을 이렇게 보고를 하니까 한 4-50분 정도 되는 것 같은데요. Entonces la vez pasada en Colombia nos tardamos con alrededor de 40-50 minutos. 미국부터 시작해서 멕시코, 도미니카 공화국, 쿠바, 과테말라, 엘살바도르, 니카라과, 코스타리카, 콜롬비아 그렇게 정도입니다. Entonces los países son como Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, después Guatemala, Nicaragua, El Salvador, también Costa Rica, Colombia. Sí, más o menos. 향후 우리 그 올해만 하더라도 한 20개 나라를 계속 들어가야 되고. Entonces este año tendremos que entrar ya a 20 países. 향후 10년 안에 중남미의 대륙적인 전도운동 틀림없이 일어납니다. Y en unos 10 años ocurrirá inequívocamente un movimiento de evangelismo en toda Latinoamérica. 당장 다음 주만 하더라도 엘살바도르의 중남미 여러 나라 사람들이 초청돼가지고 진행을 하는 그런 일이 벌어지고 있습니다. Inclusive solo la otra semana es que ya vamos a ir a El Salvador y en El Salvador se están invitando a pastores de toda Latinoamérica. 일단 일어났던 것들을 한번 좀 보고하겠습니다. Vamos a hablar de lo que ocurrió brevemente. Sí, miran todos, ¿verdad? Entonces, sí, ya. Entonces, yo lo voy a ir explicando. Es más que nada como que la imagen para que lo vean. Pero entonces nosotros al empezar a hacer esto oramos verdaderamente ante Dios y en dónde es que Dios nos va a guiar, dónde es que Dios desea empezar, porque hay que hacer la evangelización mundial y ya después de haber pasado todos los, digamos, entrenamientos que Dios nos había permitido, había que salir al campo del mundo, pero ¿en dónde se empezaba? Entonces los pastores oraron, ayunaron y se dio como la conclusión de que fue Miami como el primer lugar. Entonces se entró a Miami y en Miami se descubrió que había muchos cubanos, habían alrededor de casi 2 millones de cubanos en Miami. Entonces para salvar a Miami había que salvar a Cuba.
pero entonces se fue a buscar las iglesias cubanas, pero resultó que no había iglesias cubanas porque todas son iglesias latinoamericanas. Entonces, después de descubrir esto, se fue a buscar a una organización, y esta organización es una organización que ayuda a Cuba. Como en Cuba ustedes ya saben la condición o la situación en la que está, entonces se enviaban Biblias y también se enviaba ofrendas a estos misioneros en Cuba, pero fuimos allá y le explicamos qué es lo que se tenía que hacer, cuál es el evangelio. Entonces el presidente o el director de esta asociación como estuvo conmovido, pero más que él fue la secretaria de él, que empezó a llorar. Entonces la secretaria nos dijo que el pastor de la iglesia de ella había hablado de esto el domingo, entonces que nos deberíamos de encontrar con ese pastor, y ese pastor es este pastor, el pastor Cardona. Entonces con este pastor pudimos compartir el mensaje ya, y él como al principio se quedó muy serio. Entonces dijo: voy a examinar este mensaje verdaderamente si es bíblico, si esto es lo correcto. Tuvimos la oportunidad de compartir con él 4 veces, en 4 ocasiones diferentes, como compartimos con los miembros de su iglesia. Eran personas que no podían evangelizar. Se les había asignado una tarea como que el primer día de ir a repartir 10 folletos evangelísticos, y más de la mitad no pudo repartir ni uno, y solo una persona repartió los 10. Entonces algo así era la iglesia. Pero después de compartir el evangelio con ellos, entonces ellos ya empezaron a sentir como esa vida en el evangelio, y empezaron a compartirlo más y más en su vida, en toda su vida. Entonces bueno, esto es en Miami. Entramos también con algunos diáconos estadounidenses, oramos con él. Él se llama Martín. Él es alguien que tenía ataques de pánico y no podía salir de casa, pero al recibir el evangelio, entonces poco a poco él empezó a como verdaderamente ser restaurado por el Señor, y ahora ya tiene un trabajo y todo. Bueno, oramos por él. Y nos reunimos también con los grupos de personas que verdaderamente están interesados en salvar a su región, y no solo a su región, porque la mayoría son hispanos, entonces todos tienen ese corazón para lo que es su país natal. Entonces personas de El Salvador, personas de Colombia, personas de varios países como nos hemos encontrado, y él es el doctor que es el director de la organización que se llama Ecocuba, la que nos habíamos conectado al principio, y le estamos explicando más o menos cómo es el evangelio, y esto era después de haber regresado de Cuba, y a esto vamos a volver en un momento, ¿sí? Pero después de esto, el pastor Cardona dijo: hay 3 cosas que me impresionan de ustedes. Lo que me impresiona de ustedes es el mensaje que tienen, que es el evangelio bíblico. Me impresiona el método de evangelismo, que es bíblico. Y me impresiona la postura que ustedes tienen para servir. Nos había dicho él. Entonces nos abrió la puerta para León, México. Porque en León, México, él había levantado una iglesia. ¿Por qué León? Porque León es una de las regiones más católicas de toda México. Cuando el Papa viene a México, se queda en León. Es hasta ese punto. Entonces fuimos conectados con una iglesia que está en México, que está conectada con el pastor Cardona. Entonces también tuvimos una oportunidad para compartir con los miembros de la iglesia de ellos. Era hasta el punto en donde ni el pastor era capaz de evangelizar. Digamos, aquí estamos en una panadería y el panadero se conoce muy bien con el pastor, pero nunca había escuchado del evangelio. Entonces es algo así como estaba la situación en México. Entonces entrenamos con las personas en México, y después de una semana se enviaron al campo, después de haberles compartido qué es el evangelio verdaderamente y cómo fue el evangelismo en la Biblia. Entonces, al compartir esto es lo que ocurrió brevemente en el campo de evangelismo. Entonces, esto es un hospital. Entonces ellos eran personas que antes no podían compartir el evangelio, pero que ahora se encuentran compartiendo la palabra con gran denuedo. Entonces, digamos, ahí están compartiendo. Todas las personas que ven que están hablando a los demás, en esencia están compartiendo el evangelio. Digamos, ella era una estudiante de secundaria en ese entonces. Digamos, aquí también se encuentra compartiendo el evangelio este equipo. Y bueno, este joven que se encuentra compartiéndole a todos ellos. Entonces, incluso también los niños, digamos, él tenía 13 años y 8 años, ellos estaban orando por el Señor que acaba de aceptar a Jesús como el Cristo. Entonces
si se dan cuenta, está orando y no es simplemente como aceptarlo de mentiras, sino que si ven al hombre se encuentra muy serio. Entonces, sí, ellos terminaron de compartirle el evangelio y después de que él aceptó estaban orando por él. No sé si escuchan, pero el niño sigue diciendo bendícelo, bendícelo, ¿verdad? Entonces después le sigue compartiendo más y más, pero bueno, entonces eso es lo que ocurrió la primera vez que fuimos a León. Entonces no solo ocurrió el movimiento de evangelismo, sino que después de 3 meses entramos a León de nuevo y ellos habían captado lo que es el movimiento de la palabra, es decir, en Hechos 5:42, todos los días por el templo y por las casas. Entonces ellos no solo se reunían los domingos, sino cada día en las casas ellos compartían ese mensaje que Jesús es el Cristo. Digamos, ella, la señora que ven aquí, ella había participado la primera vez que nosotros fuimos a León y ella le compartió el evangelio a ella, que ella era, bueno, es la dueña de la casa. Y entonces ella dijo que quería seguir escuchando de la palabra, quería seguir escuchando acerca del evangelio. Entonces ellos fijaron un lugar, una hora, y entonces empezaron a compartir y poco a poco ella, ya que fue cobrando vida, empezó a compartirle a las personas que estaban a su alrededor y como en 3 meses se están reuniendo 16 personas en esta casa. Y entonces después de esto se invitó a esta líder de la iglesia para compartir en la oportunidad que nosotros tuvimos. Mejor decirle, ¿por qué si quieres un día tener a los pastores o voy a hablar? ¿Por qué no vamos a un café? Bueno, algo así era como estaba ocurriendo y también no solo ocurrió en un lugar, sino que también ocurrió en varios lugares. Digamos, él es el pastor el que no le compartió el evangelio al panadero, pero... Y entre tu simiente y su simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás. Entonces se encuentran compartiendo la palabra de esta manera siempre en las casas y entonces y también ocurre el evangelismo porque estas nuevas personas quieren escuchar del evangelio y cuando cobran vida a estas personas, entonces ocurre todo esto. Entonces, pues así se alabó en una de esas casas y después de esto, la primera oportunidad también nos encontramos con un pastor que él era de la Fuerza Aérea y él tuvo una ocasión en donde su helicóptero cayó y solo él sobrevivió. Entonces él dijo, Dios me salvó, yo tengo que hacer algo. Entonces él iba a las escuelas, él iba a las cárceles, él incluso compró como un bloque en un canal de televisión para compartir el evangelio en un lugar que es muy católico. A pesar de esto, es el segundo programa más visto localmente después de las noticias locales. Entonces él compartía todo esto, pero dijo, pero a pesar de evangelizar tanto, yo no tengo un discípulo, yo no tengo nada, entonces ayúdenme. Entonces fuimos a Irapuato porque él nos lo pidió, él es el pastor Juan, y compartimos en su iglesia, que es algo así. Y lo mismo nosotros compartimos con la iglesia durante una semana aproximadamente y después, bueno, también con los líderes que estaban en esa región y después de eso salimos a evangelizar y después de evangelizar como que solo fue un día en la tarde, como 2 horas, incluyendo el almuerzo, les dijimos, entonces por favor compartan el evangelio con las personas que ustedes encuentran o que Dios les abre la puerta. Entonces hay un testimonio, uno de los testimonios que más nos impactó fue este. Entonces, si contamos un poco el trasfondo de ella, es que ella la echaba mucho de las iglesias porque ella fumaba. O sea, ella tenía una adicción al cigarro, por eso la echaba mucho de las iglesias. Pero ella había llegado a esa iglesia que nosotros fuimos a compartir casi cuando nosotros estábamos empezando. Entonces ella, después de haber recibido el evangelio, después de haber escuchado todo esto, fue al campo a predicar y ella le compartió a 4 personas el evangelio y los 4 le aceptaron.
Entonces aceptaron al Señor, pero cuando ella se estaba volteando para irse, entonces ellos empezaron a burlar de ella. Entonces habían como que aceptado de mentiras para burlarse de ella. Entonces ella, en vez de desanimarse, se subió a un bus y compartió el evangelio con todo ese bus, y 11 personas aceptaron al Señor. Entonces ella regresaba y contaba que no son las personas de dentro de la iglesia, de fuera de la iglesia las que están perdidas, sino son las que están dentro de la iglesia. Hay tantas personas que ser salvas, pero ¿por qué la iglesia no está saliendo? ¿Por qué la iglesia se está perdiendo? Es lo que compartía en todo su testimonio. Y también hubieron otros testimonios de parte de pastores y todo. Entonces también estuvimos en el canal de televisión, el bloque que les dije brevemente. Y después de eso, el pastor Cardona, él es de Guatemala originalmente, entonces él nos conectó con Guatemala y él nos dijo: yo creo que el discípulo que ustedes buscan está en Guatemala. Y él nos presentó a ese discípulo. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Mazatenango y visitamos algunas iglesias, líderes que se reunieron, y él es el pastor Cardona, él vino con nosotros, y el pastor Lenín, Mario Lenín Ayala se llama él es el pastor que él nos quería presentar. Entonces, digamos, esta es la iglesia del pastor Lenín. Si les cuento un poco del pastor Lenín, él es alguien que a los 14 años aceptó al Señor después de haber vivido una infancia de ser ofrecido a ídolos. Sus padres eran personas que adoraban a un ídolo llamado Mashimón. Entonces lo ofrecían al ídolo y todo. Pero él a los 14 años conoció al Señor, y entonces ese día él le fue a contar a sus padres que él había aceptado al Señor, y en ese mismo día lo echaron de su casa. Entonces, incluso al ser echado de su casa, él se subió al bus para ir a la iglesia, y aún ahí él compartía el evangelio. Entonces él siempre había sido destacante en todo. Él tenían como bastantes títulos universitarios, él estudió en bastantes seminarios teológicos, enseñaba, da clases en la universidad incluso, y es una persona de gran preparación, y él tiene esta iglesia muy grande, tiene 12 iglesias incluso que él ha fundado, y a pesar de eso, él sentía que algo no estaba bien, que esto no era lo que Dios quería. Entonces durante un año paró todas las actividades y se puso a orar verdaderamente para cuál es la dirección de Dios. Y después de este año nosotros tuvimos la oportunidad de encontrarnos con él. Entonces pues estuvimos compartiendo con su iglesia, se llama la iglesia Jireh. Entonces compartimos con todos ellos y él, como lo pueden ver, se quedó muy fijo, muy atento a todo el mensaje, con una expresión muy seria durante todo el mensaje. Y pues compartimos con ellos comiendo y todo eso, y me gustaría que brevemente pudieran ver una entrevista de él. Mi nombre es Mario Lenín Ayala. 제 이름은 마리오 레닌 아얄라고요. Soy pastor de Guatemala, 저는 과테말라에서 목회를 하고 있습니다. en la ciudad de Mazatenango. 마스테난고라는 지역에 하고 있습니다. Y quiero compartir con ustedes 또 여러분들에게 que tener con nosotros al ministerio de Dakarman 다락방에서 사역자들을 함께 하신 게 ha sido una gran bendición 너무나 큰 축복이 됐다는 것을 말하고 싶습니다. al poder entender lo que es la evangelización mundial 세계 복음화라는 것을 이해하고 y poder proyectarnos a conquistar no solamente nuestra ciudad, sino que toda esta región. 우리 지역뿐만 아니라 전 세계를 살리는 것이 큰 비전이 됐습니다. Con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 우리 주 예수님의 복음으로. Mi corazón 제 마음에는 fue impactado 큰 충격을 받았습니다. porque entendí que es algo que tal vez la iglesia en Guatemala ha dejado de hacer. 과테말라에서 교회가 이제 안 하는 이런 것이기 때문입니다. Y creo que es un buen tiempo donde podemos detenernos y empezar de nuevo. 그리고 다시 시작하는 기회가 될 거라고 생각합니다. Hemos olvidado la evangelización 우리는 전도를 잊어버렸고요. y nos hemos apartado cada quien a sus congregaciones. 그리고 각각의 교회로 물러갔습니다. Pero nos hemos olvidado de ir 그러나 이제 그 현장에 가는 것을 잊어버렸습니다. y llevar el evangelio
그리고 이 복음을 como la respuesta que el ser humano necesita. 인간이 필요한 답으로 전달하는 것을 잊어먹었습니다. Es interesante entender 이것을 이해하는 것이 que Dios nos dejó un principio en su palabra, 하나님께서 이 원리를 하나님의 말씀에서 주신 것을 이해하는 것이 너무나 흥미롭습니다. y era de que nos multiplicáramos y que lleváramos esta buena noticia a todos. 그리고 우리가 풍성하게 이 좋은 소식을 만민에게 전하는 것이 바로 이 말씀이었습니다. Pero muchas veces no hemos ido, sino que nos hemos metido a nuestras congregaciones. 근데 우리는 나가지 않고 우리 교회 속으로만 들어가고 있습니다. Pero hoy hemos entendido lo que dice el libro de los Hechos, 그러나 오늘 사도행전에서 말씀하시는 이 말씀을 이해했습니다. que la iglesia de Jerusalén salió a todas las naciones. 예루살렘 교회가 온 만민에게 나갔다는 이 사실입니다. Y esto es a través de la evangelización mundial. 이것은 바로 세계 복음화였습니다. Por eso ha quedado en nuestro corazón ese impacto 그리고 우리 마음에 이 큰 충격이 있었습니다. y el reto para poder llevar a cabo esto que hemos aprendido. 그리고 우리가 배운 이것을 실천하는 그 도전을 갖고 있습니다. Yo sé que la gente que recibió el entrenamiento 이 훈련을 받은 사람들은 también tiene este mismo sentir. 이 같은 감정을 느끼고 있을 거라고 생각합니다. Y quiero decirles que pueden estar seguros 그리고 여러분들은 이것을 확신할 수가 있었으면 좋겠습니다. que esto va a dar fruto abundante. 이것은 반드시 열매를 맺을 겁니다. Así que muchas gracias y que Dios los bendiga. 감사합니다. 축복합니다. Bueno, entonces algo así es lo que él sintió después del primer entrenamiento. O sea, la primera vez que nosotros entramos. Entonces después, la segunda vez que entramos en Guatemala, esto fue como después de unos 6 meses. Descubrimos que él, después de haber escuchado esto, había escudriñado todas las escrituras a ver si esto era cierto, a ver si de verdad el mensaje de la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo, a ver si era el mensaje de Pedro, a ver si era el mensaje de Pablo, a ver si verdaderamente eso es lo que puede salvar el mundo. Y se puso a examinar todo el libro de Hechos y todo. Y entonces él después nos contaba cómo él nos dice, había escrito 2 tipos de materiales él mismo para toda su iglesia: por qué hay que evangelizar y cómo se puede evangelizar. Él nos lo contaba aquí en este video. Uno para enseñarle a la gente que hay que evangelizar. Entonces, él hasta ese punto es que llegó a esta conclusión después de haber examinado todo el mensaje. Y tuvimos la oportunidad también de visitar a varias de las iglesias que él había pues levantado, y también otras iglesias. Y aquí entonces le estamos compartiendo a él que no solo se trata de evangelizar simplemente, no se trata de simplemente que algunas personas acepten al Señor, sino verdaderamente es cómo vamos a conquistar no solo la región, no solo el país, sino también cómo vamos a alcanzar Latinoamérica, cómo de verdad vamos a salvar el mundo. Entonces, si queremos salvar al mundo, ¿cuál es el método y qué es lo que debemos de hacer? Esto es lo que estamos explicando aquí en este lugar, y él nos confesó que esto es una escala más grande de lo que había pensado, pero que él pensaba que esto es lo correcto y que así lo iba a hacer. Entonces, eso es lo que él nos dijo en esta oportunidad. Y después de esto tuvimos la oportunidad de ir a Nicaragua. Entonces, Nicaragua es un país con el que nos había conectado este pastor Mario Lenín. Él trabaja en una... él está dentro de una organización que se llama Alfaguat, que es una organización que enseña a los analfabetos a leer, a las personas que no tienen un trabajo les da como préstamos y para que ellos puedan como levantarse, y también que les enseña habilidades y los capacita. Entonces, conectados con esto estaba una organización que se llama Alfanic, que es la de Nicaragua. Entonces, a través de esto él nos conectó con unas personas en Nicaragua, y nosotros también entramos a Nicaragua a compartir este evangelio. Él nos acompañó, y entonces compartimos en su iglesia, en las iglesias de ellos, algunos mensajes con algunos pastores también, y el pastor Mario Lenín tuvo la oportunidad de predicar también de una vez. Que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, solamente Él es el Cristo y no hay otro. Es Jesucristo, el único Señor. Estamos esperando, Jesús es el Cristo.
Entonces, algo así fue su predicación, si se dan cuenta. Entonces, después de eso, pero no encontrábamos como a alguien que verdaderamente captara el mensaje. Durante 3 días estuvimos de región en región y anduvimos compartiendo con muchos pastores, pero no había alguien que verdaderamente se mostrara impactado por el evangelio en sí. Muchos les gustaba el método y cómo lo vamos a hacer y todo, pero no el contenido que verdaderamente Jesús era el Cristo. Entonces, el último día tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el pastor Aníbal, que es él, bueno, no es un pastor, él es un abogado, pero él en su iglesia funge como pastor. Él es alguien que no solo está en Alfanic haciendo todo esto, y no solo es abogado, sino que él levanta iglesias, y cuando una iglesia se levanta firme, él va a otro lugar y planta otra iglesia. Y entonces durante 30 años ha venido haciendo esto, y él nos decía, después de escuchar durante como 30 minutos lo que nosotros le exponíamos, que verdaderamente esto es lo que faltaba, este es el mensaje. Entonces, después de esto, tuvimos la oportunidad de ser conectados con Nicaragua de nuevo, y ya la segunda vez que entramos a Nicaragua pudimos compartir con los pastores que estaban conectados con el pastor Aníbal, y también fuimos a compartir con su iglesia. El pastor Cardona nos acompañó en esta oportunidad en Nicaragua. Entonces, Pero si tú te resistes, no vas a vivir esa vida en abundancia. entonces como que el pastor Cardona estuvo compartiendo con nosotros, y en ese momento tuvimos una entrevista que fue con un canal de televisión, y durante unos como 17 minutos nos entrevistamos junto con el pastor Cardona en un programa, y el anfitrión de ese programa es alguien que se llama Guillermo Sorno. Entonces, él es, como ya lo conoce el pastor Cristiano, que es un diputado. Él es un pastor, se había lanzado a la presidencia, quedó en tercer lugar, y por eso ahora está como diputado. Él está en este canal de televisión, es un pastor de mucha influencia. Pero después de escuchar brevemente esta entrevista, él dijo, por favor quédense, yo quiero hablar con ustedes después de que termine el programa. Entonces, después de eso, hablamos como durante 3 horas. Entonces, y después de escuchar bien lo que nosotros teníamos que decir, nos dijo, felicidades, porque yo veo que que eso, lo que ustedes están compartiendo es muy bueno. Yo puedo reunir a 500 pastores, por favor entrénenlos, porque esto es lo que los pastores tienen que escuchar. Y hay un equipo de evangelismo al que yo estoy ayudando, me gustaría que ustedes los ayudaran también. Pero al día siguiente nos tenemos que ir a Nicaragua, entonces no pudimos. Y la próxima vez que entremos a Nicaragua, entonces vamos a estar con él, me parece. Entonces, eso es lo que ocurrió en Nicaragua. Sí, y después cuando compartimos en la iglesia, como que también salimos al campo de evangelizar, y eran personas que ya habían evangelizado un poco, y ellos nos confesaban que qué sorprendente, porque en 3 minutos, en 5 minutos habían personas que aceptaban al Señor. Entonces, eso ocurrió en el campo de evangelismo allá en Nicaragua. Y hubieron entrevistas, digamos, él es el pastor Hugo, que es director de como una alianza de pastores, y él dijo que está orando por algo así. La esposa del pastor Aníbal, que derramó lágrimas al escuchar que verdaderamente Jesús es el Cristo. Ahora, también después de ir a Nicaragua fuimos a El Salvador. En El Salvador también estábamos conectados con esa organización del pastor Lenín, y en El Salvador nos conectamos con un pastor muy prominente que se llama Amavilex. Entonces, con él estuvimos en canales de televisión desde el principio casi, y pues nos hicieron entrevistas. Estuvimos en la alcaldía, nos encontramos con el alcalde de un lugar que se llama Popa, y el pastor Mario Lenín le compartió el mensaje. Nosotros también le compartíamos el mensaje que verdaderamente él tiene que ser un político con el evangelio. Fuimos a la radio de las Asambleas de Dios, estuvimos con el pastor Bolaños, que él es el director de las Asambleas de Dios, y le dijimos, en este país no está el evangelio, nosotros venimos a compartir el evangelio que Jesús es el Cristo y hacer la evangelización mundial. Entonces él se quedó pensando un poco y escuchando esto, y nos dijo, no es diferente lo que ustedes piensan a lo que nosotros pensamos, por favor continúen con este pastor, que él es el pastor que está involucrado en un movimiento llamado Tomar Nominación. No sé si han escuchado de esto, pero nos entrevistó y él nos pidió los materiales de una manera así muy seria, y entonces compartimos con la iglesia y verdaderamente con las iglesias, pero no, a pesar de haber hecho todo eso, de salir a la radio, a la televisión y eso, no había un discípulo que verdaderamente fuera impactado por el evangelio y que se pudiera encargar de El Salvador.
Entonces, la segunda vez que entramos a El Salvador, también mucha conferencia a la radio. El pastor Cardona fue con nosotros en la segunda vez. Estuvimos en universidades, compartimos el evangelio otra vez en otras regiones y también en las iglesias. Pero no había un discípulo. Pero en una de esas conferencias vinieron un par de pastores a anunciar lo que es el Día de la Oración. Entonces en El Salvador tienen un Día de la Oración y ellos venían a anunciar el evento cuando ellos escucharon el mensaje y dijeron, esto es lo que queremos. Entonces nos invitaron rápidamente a hacer como que un retiro pequeño, se puede decir, de un día, e invitaron a los pastores que estaban verdaderamente interesados en esto. Y entonces pues compartimos con ellos intensivamente. Y ellos de verdad mostraron que de verdad ellos querían evangelizar El Salvador. Digamos, uno de los pastores hasta tenía esa camioneta. Es el pastor Rommel, no sé si lo vieron el primer día de la conferencia, que él les compartió acerca de la mujer samaritana, ¿verdad? Y el pastor Oscar, que él no tuvo la oportunidad de estar en la conferencia, pero que había venido aquí a Panamá. Entonces ellos verdaderamente tuvieron esta conclusión. Nos encontramos con otros pastores que conformaron un equipo después para poder salvar a El Salvador. Y ahora, bueno, sería ya mañana, entramos a El Salvador. Y nos encontramos con esta mujer. Cuando nos presentó el pastor Rommel a esta mujer, nos dijo, por favor dígale cuál es el problema de El Salvador. Entonces luego nos enteramos que era la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, y que ella ha estado durante 9 términos en su puesto, 27 años ha estado como alcaldesa. Ella es alguien que tiene el apoyo de toda la gente. Y bueno, nosotros le explicamos entonces el pez en el agua, el árbol en la tierra, qué es lo que necesita el hombre. Entonces después de eso, ella nos invitó así es como le estamos compartiendo. Entonces en ese lugar así tan ruidoso y bullicioso le compartimos el evangelio. Ella nos invitó a su alcaldía, oramos por ella y le compartimos más a fondo. Y ella nos dijo, ustedes son los que tienen que hacer esto, nosotros los vamos a apoyar al 100%, por favor encárguense de hacer esto. Y oramos por ella y pues se derramó lágrimas y ahora ella nos está apoyando en lo que es en El Salvador. Entonces, en fin de cuentas, algo así fue El Salvador y tuvimos entrevistas con todos los pastores. Me gustaría que escucharan un poco acerca de lo que les dije el pastor Rommel. Ya escucharon acerca de él, pero más o menos para que sepan. Tierra, bendecimos su familia y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Entonces, Bueno, quiero agradecerles ante todo en el nombre de nuestro país, El Salvador, en nombre de Dios, a todos los hermanos de Corea que han hecho el esfuerzo, la lucha en todas las cosas y de enviar a estos hombres de Dios. Queremos decirle que nuestro país, El Salvador, tiene el nombre de El Salvador, que es Cristo, y por eso creemos que Dios va a hacer mucho y ha venido en el momento más oportuno, cuando nuestro país está en una crisis en todos los niveles, económicos, políticos, sociales. No hay solución y uno de los países más violentos del mundo, donde hay 20 asesinatos diarios. Y es por eso que hemos entendido Cristo en la respuesta. Estamos bien claros en eso y queremos decirle de que vamos a hacer el trabajo. No ha sido una tierra infértil, sino que ha venido una tierra fértil donde vamos a hacer esto para la gloria de Dios. Que Dios me los bendiga mucho. Les amamos. Entonces, más o menos si escucharon, crisis en todos los niveles, político, económico, social, y 20 asesinatos diarios, y a pesar de todo esto, ellos, o sea, puede ser que por esto ellos se hayan dado cuenta de que ya nada funciona, el gobierno sabe que ya nada funciona, y por eso ellos se aferraron a que solo Cristo, que solo el hecho de que Jesús es el Cristo es la respuesta para ellos. Entonces, algo así estaban. Y el pastor Lenín y el pastor Cardona estuvieron con nosotros también. Si se dan cuenta, ellos estaban apareciendo en todos los países, pero es porque ellos tienen esa conclusión de que verdaderamente hay que compartir el evangelio no solo en su país, sino que hay que compartirlo y encontrar los discípulos en todos los países. Entonces ellos nos estaban acompañando a cada uno de los países. Si quieren escuchar la entrevista más o menos que tuvimos con ellos. Hola, hermanos coreanos. Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador. Ahora mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín,
Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la Gran Comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces, bueno, esto fue lo que ocurrió más o menos en El Salvador. Y, bueno, regresando ahora a Miami. Entonces, en Miami la organización que se llama EcoCuba nos había pedido, entonces, después de escuchar este evangelio, si les podíamos ayudar. Y les preguntamos qué es lo que piensan. Y ellos dijeron si les podíamos entregar Biblias y ofrendas cuando nosotros entráramos a Cuba a las personas de Cuba. Y nosotros dijimos, lo que necesita Cuba ahora simplemente no son Biblias nada más, no es una ofrenda, lo que necesitan es el evangelio. Entonces ellos dijeron, bueno, si ustedes tienen razón, entonces por favor entrenen a los pastores de Cuba, los vamos a llamar a la República Dominicana y por favor vayan allá y entrenen a los pastores. Entonces pues hubo un entrenamiento con los pastores allá en Cuba intensivamente. Y bueno, eso fue en la República Dominicana. Y después de haber recibido el entrenamiento, uno de esos pastores, él es el pastor Alberto Garrido, él nos dijo, la iglesia en Cuba ahora está creciendo muchísimo, pero esto es lo peligroso. ¿Por qué? Porque está creciendo con algo que no es el evangelio. Entonces, por favor, entren a Cuba porque Cuba necesita este evangelio. Entonces, pues gracias a él nosotros estuvimos conectados ahora con Cuba. Esto es Cuba, más o menos esta es la situación en Cuba. Y pues estas son las iglesias en Cuba. Son las iglesias no avaladas por el gobierno, no pueden construir un templo, entonces se reúnen en casas a compartir el evangelio. Y digamos, estos son como misioneros, son como estudiantes de seminario teológico que aún no son pastores y que comparten el evangelio. Dicen que el sueño de todos los misioneros es tener una bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos caminan 10 kilómetros a compartir el evangelio, siempre a lugares así remotos. Pero el problema es que ellos van y ellos comparten, pero lo que pueden compartir es su testimonio, lo que ellos se han dado cuenta, algo personal, pero no les es de respuesta a las personas. Entonces, pues tuvimos el entrenamiento con ellos también, compartimos con ellos qué es el evangelio, que Jesús es de Cristo, cómo es el problema fundamental del hombre, cuál es la solución que Dios nos da y cómo podemos hacer que esto sea nuestro, y ahora con esta respuesta en nuestras vidas, qué tenemos que hacer para salvar a toda Cuba. Entonces nos reunimos en la primera iglesia bautista de una ciudad que se llama Las Tunas y compartíamos con todos los misioneros y pastores, y luego se enviaron al campo a evangelizar de nuevo. No pudimos filmarlos porque no es legal, a pesar de que teníamos una visa religiosa, no nos permitían filmar el evangelismo de estas personas. Entonces solo filmamos cuando ellos estaban orando y cuando ellos regresaban. Entonces, Jesús sea deshecha, Padre, y la gloria tuya, Señor, sea sobre nuestra vida, Dios mío, llevándole, Señor, allí tu palabra a ellos. Sí, Dios. En el nombre de Cristo Jesús ahora, Padre, lo dejamos todo en tus manos, sí, porque sabemos. Entonces, algo así oraron antes de salir del campo, después de regresar al campo. Entonces ellos están muy gozosos, tanto que algo así estaban alabando después de regresar del campo y después de haber visto cómo las personas, habían personas que simplemente leían la hoja y como que ellos entendían cuál era el mensaje y aceptaban. Entonces eso es lo que ocurrió, y después de eso tuvimos un culto para concluir después de ese evangelismo. Entonces después en el culto, entonces más o menos así era el ambiente de la alabanza. Entonces ellos así de motivados estaban, y ellos entendieron que verdaderamente este es el tiempo de Dios para compartir esta palabra. Entonces, si sienten el ambiente, es como que Cuba generalmente es un país bastante reprimido, que no, el alabanza sí se expresan, pero generalmente no es así
de tal vez como expresivo de esta manera. Entonces así compartimos en Cuba y vamos a pasar todo esto. Entonces compartíamos en Cuba mucho y verdaderamente después de esto entramos una segunda vez a Cuba. Esa segunda vez Dios nos guió a no tener visa religiosa en esa oportunidad. Entonces lo que hicimos fue visitar a cada uno de los misioneros individualmente, porque si compartíamos con más de 2, entonces ya por ley era como una actividad religiosa, entonces no podíamos compartir así. Pero compartimos con cada uno de los misioneros y los fuimos a visitar, y ese tiempo fue un tiempo excelente para ver verdaderamente, porque eso fue después de unos meses de la primera vez, entonces quién verdaderamente había entendido este evangelio, quién estaba compartiendo. Entonces fue una oportunidad muy buena para confirmar eso, y pudimos confirmar a un discípulo que se llama Héctor, del que vamos a compartir en un momento. Y esto ya es la tercera vez que entramos a Cuba. Es una región llamada Camagüey. Entonces en Camagüey fue una iglesia muy pequeña en la que compartimos, pero ellos verdaderamente están muy atentos a la palabra. Entonces incluso habían personas que estaban afuera de la iglesia porque no cabían todos. Si se dan cuenta, ellos están muy enfocados así al escuchar la palabra. Se compartió con los niños, digamos, como que el hijo del pastor Cho oró por el niño. Entonces se encontraron discípulos, digamos, ella se llama Cari, ella está haciendo el ministerio de la palabra allí. Él se llama Joel, él es una de las personas que habíamos encontrado ya la primera vez. Pero él, después de haber recibido este evangelio, poco a poco estuvo analizando si de verdad esto es lo correcto y comprobándolo en el campo, si de verdad las personas estaban preparadas así. Y él, en ese espacio de tiempo, nos dijo que levantó 3 iglesias. Entonces él está trabajando en toda Camagüey. Él nos enseñó una hoja de cómo él está estratégicamente analizando a toda Camagüey para poder salvarla. Entonces, algo así. Y estuvimos en Las Tunas también otra vez, en la primera iglesia bautista de Las Tunas, compartimos con ellos. Uno de los misioneros que estaba allí, él tuvo como un esquema que nosotros le habíamos compartido la primera vez a la par de su Biblia. Y también otros misioneros y pastores. Él es el discípulo que se llama Héctor, del que les queremos compartir. Con él, a él lo llamamos al hotel y le compartimos toda la noche como de la visión, así de como tal vez dedicado está él. Y entonces le dijimos el informe que les estamos dando ahora, y él nos dio el informe de él. Entonces el ministerio de Héctor lo vamos a describir brevemente. Él ahora está aquí con su equipo de evangelismo, y ellos van a las calles y comparten. Ellos lo que hacen es llevar un celular o un dispositivo, y ellos comparten un testimonio, y si la gente se muestra interesada, allí le comparten el evangelio. Entonces, ya sea con computadoras o ya sea con celulares, ellos caminan por estos caminos así y comparten el evangelio. Digamos, aquí en las calles se está compartiendo, entran a las casas, aquí en los lugares en donde las mujeres están recogiendo agua, y digamos, en esta ocasión se sentaron debajo de un árbol por una semana, nos contaban ellos, y a todo el que pasaba ellos les compartían el evangelio. Y las personas de ese lugar se sorprendían y ellos no sabían al principio por qué, pero se dieron cuenta de que atrás de ese árbol vivía como el hechicero más poderoso de toda esa región. Entonces las personas se sorprendieron y dijeron, ¿cómo es que a pesar de todo esto la palabra de Dios es predicada? Y entonces muchas personas cobraron vida a través de esto. Ahí están compartiendo. Y de creer en el mentiroso, por cuanto desechaste la verdad y creíste la mentira, pues entonces ahora tienes maldición. Pero Jesucristo vino para romper esa maldición. Es decir, que la persona que cree en Jesucristo, ya Cristo rompe esa cadena y hace libre a esa persona. Porque dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, están compartiendo así el evangelio, y acá también.
y entonces entran a las casas, oran por las personas y visitan iglesias también, digamos, en lugares así bien remotos en donde solo se puede llegar a caballo, nos contaban, y se comparten con todas las personas, se ora por ellos. Héctor levantó como alrededor de 11 iglesias en ese tiempo, nos contaba él, y entonces también la gente que se entrega al Señor entrega a sus ídolos, y digamos esto era un altar de ídolos que se tenía allí en Cuba, y este es un ídolo llamado San Lázaro, que es bastante popular en Cuba, nos contaban. Esto es como un talismán que tiene como una concha adentro y se enrolla con papel. Entonces también todos estos ídolos, pues la gente los entregaba y los quemaba. Entonces digamos, este es San Lázaro, y como que él nos compartió este video que hemos quemado. Entonces había una persona también que tenía esta enfermedad de la pierna, pero después de haber aceptado al Señor, como que él sanó, cosas así ocurrieron. También, entonces, y él no solo está haciendo este evangelismo solo por hacer, sino que en cada lugar al que va, él se fija en quién es el discípulo que verdaderamente puede salvar a Cuba o esta región, quién va a hacer este ministerio, y él se tomó fotos con muchos de ellos, digamos, con él. Digamos, ella es alguien que tenía que vender su cuerpo para subsistir antes, pero ella, cuando Héctor vino y le explicó por qué es que ella tenía que creer en Jesús, entonces ella derramó lágrimas y aceptó al Señor, y ahora dice que ella es alguien muy importante en el equipo ahora. Ella también había confesado que nadie le había dicho por qué tenía que creer en Jesús. Muchos le decían que creía en el Señor, que creía en Cristo, que viniera a la iglesia, pero nadie le había dicho por qué y qué relación tiene eso al problema del hombre. Entonces, eso es lo que ocurrió. Digamos, él es un pastor de la denominación metodista que trabaja con jóvenes, pero que verdaderamente él amaba el evangelismo. Entonces, él se unió con Héctor y compartió esto. Él es alguien que era un abogado muy prominente de su región, era alguien que tenía mucho poder, pero él, al descubrir este evangelio, él abandonó el trabajo de ser abogado, él renunció para moverse con el equipo de Héctor. Entonces y él es Joel, que también está conectado con Héctor, que les habíamos contado en Camagüey. Entonces ellos están ahora recorriendo toda Cuba Oriental y nos siguen enviando informes de cómo las regiones están cambiando, qué discípulos están aceptando al Señor y todo esto. Y en la tercera vez que visitamos a Cuba, entonces, a pesar de que había misioneros así muy dedicados, los pastores generalmente no eran tan receptivos a esto, porque la mayoría de ellos pensaban, yo lo estoy haciendo bien, y se están plantando iglesias y la iglesia está creciendo, entonces no hay ningún problema. Pero el pastor Arnold, él es alguien de la denominación nazarena, él es un profesor de teología, él va al campo de evangelizar, incluso ha levantado iglesias, él es el director de su denominación en lo que son las misiones y el evangelismo, y él vino a nuestra conferencia y después él nos vino a confesar personalmente algo que vamos a ver en este momento. Me arrepentí y le pedí perdón al Señor. Y le di gracias por creer. Y que se revelara Jesús como el Cristo. Entonces él nos confesaba que durante años él había predicado a Jesús como el Salvador, como el Sanador, como alguien que da bendición, pero nunca como el Cristo. Entonces había dicho, yo me arrepiento de estos 40 años de ministerio porque había estado matando a estas personas, les había estado presentando a un Jesús que no dice la Biblia. Y entonces él firmemente se aferró a esto, y no sé si ustedes conocen muy bien lo que es este régimen comunista, pero lo que impide a los comunistas es que la gente se unifique. A ellos no les gusta que la gente se unifique porque si se unen, entonces piensan que se podrán rebelar o algo. Entonces también denominacionalmente las denominaciones no se juntan mucho. Entonces pero al entender este evangelio y que toda Cuba debe recibir este evangelio, él ahora está juntando 19 denominaciones para compartir esta palabra. Entonces eso es lo que ocurrió, y pues compartimos con él ya más, con Héctor y también con su equipo. Fuimos también a La Habana. En La Habana la gente, como nos encontramos con varios pastores, con varios líderes, y uno de ellos él se llama Arturo. Él es un pastor de jóvenes que hace el ministerio de deportes, es decir, juega con los jóvenes y se reúne los jóvenes y él les comparte la palabra de Dios.
pero él les compartía la palabra de Dios, pero la gente no aceptaba al Señor. Pero entonces después de que nosotros le compartimos la verdad que Jesús es el Cristo y le compartimos exactamente, entonces él tuvo una reunión con esos jóvenes y les compartió esto. Y él dijo que todos los jóvenes ahí reunidos aceptaron a Jesús como su Cristo. Y había incluso la novia de uno de estos jóvenes que había llegado ahí solo el primer día, que ella aceptó. Uno de los jóvenes decía profeta, rey, sacerdote, profeta, rey, sacerdote. Y entonces él abrió sus ojos a cómo este evangelio verdaderamente es el que puede salvar a las personas. Entonces se conformó un equipo también de personas. Todos ellos tienen características muy peculiares para ser cubanos. Digamos, uno de ellos compartió el evangelio desde que había recibido al Señor. Otro de ellos, desde que recibió al Señor, quería compartir el evangelio, pero no tenía frutos, nos confesaba él, a pesar de que él tenía este corazón para el Señor. Entonces él se preguntaba que qué estaba pasando, cosas así, pero ellos conformaron un equipo y estaban compartiendo con el Señor. Fuimos a la iglesia del pastor Arturo, compartimos con ellos y conectamos al pastor Arturo y a Héctor, porque ellos están en Occidente y Héctor está en Oriente. Entonces él fue, después de que nosotros nos fuéramos con Héctor para ver cómo era el campo de evangelismo, y ahora él está como que cambiando su campo también. Ya sé. Entonces compartimos con ellos y doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio el cual revela a Jesús como el Cristo. Doy gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Eso es lo que nos confesaba el pastor Arnold. Queremos ver las otras entrevistas también, pero no hay tiempo. Entonces hay que pasar. Entonces... y después de entrar a Cuba fuimos a Miami brevemente. El pastor Cardona estaba enfermo y nos encontramos con el pastor Lenin cuando él iba en ruta a Mozambique y pues compartimos con ellos también y le dimos este informe, todo esto que está pasando a Cuba, a Ecucuba, que es la organización que nos conectó desde el principio. Entonces el doctor Teo y su esposa, la esposa empezó a llorar diciendo que como el hecho de que se queman los ídolos, que era algo muy sorprendente, que no había visto antes, y que verdaderamente continuáramos con esta obra. Y ellos ahora nos están abriendo la puerta para Santiago de Cuba ya en mayo. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Cuba. Y ahora no lo pusimos en el video, pero en este recorrido estuvimos en Costa Rica y Colombia. En Costa Rica compartimos en 10 iglesias más o menos, y algunos de los pastores como que medio que reaccionaban, algunos no, pero las personas que verdaderamente reaccionaron fueron alrededor de 4. Uno de esos pastores se llama Carlos Vindas. Él es una persona que había caído en las drogas, antes había crecido con las drogas y estaba en las calles, y por eso cuando regresó a ser pastor, regresó al Señor. Entonces él tuvo una pasión por las calles y él se iba a las calles a evangelizar. En la iglesia invitaba a las prostitutas y a las personas sin hogar y les daba de comer y todo esto. Pero cuando le compartimos el hecho de que Jesús era el Cristo, él se quedó pensando mucho y dijo, verdaderamente este es el mensaje que necesitamos. Y él empezó a verdaderamente compartir este mensaje. Él compartió con el pastor Lenin, que estuvo en Costa Rica también con nosotros, y también un pastor que se llama José Díaz, que él es el director del evangelismo en su denominación, en una región que se llama el Centro Pacífico, me parece. Y él dijo, yo tengo como a 150 pastores, por favor compártales este mensaje, queremos evangelizar, pero ya. Y también el copastor de él, que había sido muy impactado de esto, y un pastor en Limón que se llama Alberto Callimore, que él dijo que él desde los 14 años él lo habían invitado a predicar en la radio, en todos los lugares a los que lo invitaban, él predicaba, y él verdaderamente quiere presentar a Jesús, pero al escuchar este evangelio dijo, esto es de la Biblia, esto, yo ya estoy dentro de esto. Entonces algo así es lo que ocurrió en Costa Rica. Se formó este equipo, y ahora en Colombia estuvimos con el pastor Bermúdez. El pastor Bermúdez había coordinado los eventos con el pastor Rommel y con el pastor Oscar, los de El Salvador, y
Entonces se había coordinado como un evangelismo, digamos, en como una cancha de básquetbol y también en un polideportivo. Entonces eran eventos así, pero nosotros le compartimos al pastor, bueno, que al principio que no era tal vez eso a lo que veníamos. Entonces, al principio tal vez no hubo tanto entendimiento de esto, pero al compartir en la radio el mensaje que Jesús es el Cristo, entonces el pastor luego en ese descansamos un momento en la radio y el pastor vino y nos dijo que si este mensaje no cambia el mundo, nada cambia el mundo, o algo así, ¿verdad? Entonces, él verdaderamente creo que fue impactado por este mensaje que Jesús es el Cristo y entonces luego yo creo que él captó lo que veníamos a hacer, a buscar al discípulo que verdaderamente entiende esto, que va a salvar a cada región, que va a salvar a Colombia. Entonces, y como lo ven hoy, nos está acompañando hoy. Entonces, solo le sugerimos que si nos acompaña a Panamá y a El Salvador, yo creo que va a abrir sus ojos más grandemente a lo que es esta obra de Dios. Y él accedió a acompañarnos como un día antes, más o menos, de que nosotros nos tuviéramos que ir. Y ahora está con nosotros. Y entonces eso es lo que ha pasado en Colombia y ahora en Panamá estamos reunidos compartiendo con ustedes. Bien.